Es un gusto saludarles nuevamente. El humorismo. El humorismo, el juego, el esparcimiento, la recreación. ¿Se ha preguntado qué tan importante son estos aspectos del humorismo, la recreación y todo aquello que implique, digamos, una diversión? ¿Se ha preguntado qué tan importante son en nuestras vidas? Según el Libro Azul, la mayoría de los seres espirituales necesitan también del humorismo. Pero claro, nada que ver con el humorismo que tenemos los seres humanos. Solamente hay dos tipos de seres que no requieren del humorismo, y curiosamente son los polos de la creación. Es decir, por una parte, los seres evolutivos muy primitivos no tenían desarrollado el humorismo. Por ejemplo, los andonitas, si usted es lector del libro Durantia, sabe a qué me refiero. Los andonitas son los primeros seres humanos que habitaron el planeta Tierra. Ellos no tenían desarrollado el sentido del humor como el que tenemos ahora. Los que impulsaron el sentido del humor entre los seres humanos fueron los adanitas, que también tendría que leer el libro Durantia para saber quiénes son. Bueno, y por otro lado, los seres en extremo espirituales, como los habitantes de la isla del paraíso, no necesitan de este tipo de recreación, ya que ellos son tan elevados que no necesitan de la recarga que proporciona el humorismo, ya que los seres en extremo elevados, ellos mismos son energía. No requieren energía porque ellos mismos son energía. En vídeos anteriores he enfatizado la importancia del ritmo en la vida humana. El humorismo, el juego o el esparcimiento tienen que ver con el ritmo. El ritmo está en todas partes. Por ejemplo, en la música, en nuestro cuerpo, en los astros, en los animales. No se diga, los animales son muy rítmicos. El día trabaja, la noche descansa. Sístole y diástole. Inhalamos, exhalamos. Los claros oscuros que vuelven bella una obra de arte, etc. La vida avanza y luego reposa. Ir y venir de las estaciones del año. El trabajo y la suspensión del trabajo, es decir, la recreación. El trabajo o la tensión de la vida no puede ser constante. Por ejemplo, la mariposa monarca viaja desde Canadá hasta México, pero para lograrlo necesita hacer pausas. No va a volar de un solo paso hasta acá. Hace justamente un viaje rítmico. Gracias a eso puede viajar extensiones tan amplias como desde Canadá hasta México. La tensión, sobre todo en el ser humano del siglo XXI, es devastadora. Es por eso que necesitamos del sentido del humor o actividades recreativas. Por ejemplo, necesitamos reír a carcajadas. Todo este tipo de actividades son válvulas de escape o válvulas de alivio, como dicen los plomeros. Los boilers tienen una válvula de alivio para que cuando se calienta mucho, y sobre todo los boilers antiguos, y no se apagaba, entonces las válvulas de alivio justamente sacaban todo el agua caliente para que no explotara el boiler. Bueno, pues todas estas válvulas de alivio son un mecanismo de seguridad para aliviar las tensiones propias de esta época. Sin duda, el ser humano necesita otorgarle ritmo a su cuerpo y a su mente para dar claridad a la comunicación espiritual. Recuerde que la inmensa mayoría de las cosas y de seres vivientes funcionan con energía. ¿Qué pasa cuando su celular se agota la pila? Pues simplemente lo vuelve a conectar. En el ser humano existen diversas formas de cargar nuestra energía. Entre ellas tenemos actividades placenteras. Por ejemplo, ir a la playa o hacer un deporte, etc. Pero otra de las formas que incluso se utilizan mucho a nivel cósmico
es la reversión, es decir, revivir eventos agradables del pasado. Por ejemplo, en mi caso, de mi infancia. Recuerdo mi infancia y tengo recuerdos tan bellos que me dan tranquilidad. Pero obviamente cada quien tendrá los suyos. La lucha por el vivir agota nuestras energías. La reversión ayudará a energizarnos. Recordar pasajes bonitos nos dará un estado de reposo y una sensación refrescante. Nuestra mente es como un jardín. Tiene espacios sombríos y fríos, pero también tiene espacios soleados. Recordar esos espacios luminosos nos dará felicidad y reposo entre tantas calamidades. Es por eso que la capacidad humorística y de reversión del ser humano es una técnica cósmica de cargar nuestra pila. Con esa la cargamos, con esa nos revitalizamos. Nos dice el libro de Urantia que el futuro significa lucha y avance. Representa trabajo, esfuerzo y logro. Pero el pasado tiene el gusto de las cosas ya dominadas y logradas. La contemplación del pasado permite el descanso y una revisión tan libre de preocupaciones como para provocar la hilaridad espiritual y un estado moroncial de mente que linda con el regocijo. Son palabras muy sabias, ¿no cree? Le invito a que le regrese el video y lo escuche nuevamente. El libro azul menciona algo que me parece revelador y de gran importancia. ¿Ha sentido la sensación de sentirse demasiado importante? ¿Se ha sentido usted el centro del universo? Cuando sea así, imagine tan solo el infinito universo, la cantidad casi infinita de seres de todo tipo. Imagine la grandeza de nuestros creadores, la grandeza de Dios, las colosales capacidades de los seres espirituales y por supuesto mucho más. Cuando vemos lo vasto que es la creación, nuestra autoglorificación se vuelve cómica y ridícula. Es por esto que nos dice el libro azul que una de las funciones del humorismo consiste en ayudarnos a tomarnos menos en serio. El humorismo es el antídoto divino contra la exaltación del ego. En una sociedad de una tensión sostenida, por lo tanto una vida sin ritmo, como la que vivimos muchas de nosotros, con tantos nubarrones permanentes, es fundamental la recreación y el humorismo. Como les dije al inicio, solo los extremos no necesitan del humorismo, pero nosotros no estamos en los extremos, no somos primitivos, pero tampoco somos seres celestiales. La tensión sostenida nos caracteriza, sobre todo en las grandes ciudades. Los que vivimos en grandes urbes saturadas de tantas cosas, sentimos constantemente esa tensión. La autocontemplación sostenida provoca tensión elevada. El sentido del humor, las risas, la recreación, desvían la atención sobre nosotros mismos y la canaliza hacia afuera de nosotros, logrando con esto abrir la válvula de escape y esto nos hace sentirnos mejor. Seguramente usted lo ha vivido en algún momento de su vida o quizás lo hace cotidianamente. Y hay algo curioso que revela la grandeza de nuestro Creador. Entre más avanzado son las civilizaciones evolutivas mortales, son más hábiles para el desarrollo de la agudeza humorística. Y esto se debe a la tensión que poseemos como civilización, tensión que necesita una válvula de alivio. Esta válvula de alivio nos permite revertir a un estado más estable, más en paz consigo mismo.
Tan solo recuerde cómo se siente usted después de que ha reído mucho. Seguramente le ha pasado esos días que tiene un amigo muy cómico, de esos amigos que con tanta facilidad nos hacen reír y nos la pasamos riendo toda la tarde. Después de esto sentimos un alivio, sentimos una paz como si nos hubiésemos sacado al demonio y nos sentimos con una paz absoluta, muy profunda. Pero en los mundos espirituales es lo contrario. Entre más elevados son, menos requieren esa reversión o estados humorísticos. En otras palabras, todos los seres que se hallan en un estado intermedio entre los seres primitivos y los seres de más alto nivel espirituales necesitan mecanismos para bajar la tensión. Por citar un ejemplo, en primera instancia seríamos nosotros mismos, pero también, por ejemplo, los seres monunciales y los ángeles. Otro de los beneficios del humorismo, la reversión o la recreación, es disminuir el impacto al recibir diversos hechos de la vida o incluso cuando recibimos el impacto de la verdad. Incluso también ante la incertidumbre de lo que nos depara el futuro. Abrir la válvula de escape nos permite entender muchas cosas de manera más clara. Sin duda, este tipo de actividades favorecen notablemente nuestra salud. Observe cómo las personas que sonríen mucho, en general, son más sanas, ya que reducen la tensión nerviosa, que es muy dañina, y presiones emocionales. Las ocupaciones modernas, muchas de ellas altamente intelectualizantes y tecnologizadas, como todos los aparatos digitales o la indigestión por el exceso de información que se vuelve improcesable, como la que padecemos en la inercia de las redes sociales, todas ellas elevan la presión en nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, una de las válvulas de alivio es volver al pasado, a través de actividades que nuestros antepasados hacían en lo cotidiano. Por ejemplo, voy a citar solamente algunos ejemplos. Tejer. Antes se tejía mucho, hoy ya nadie sabe tejer. Por ejemplo, sembrar la tierra, cuidar los animales de la granja. ¿Qué otra cosa le gusta? Por ejemplo, hacer quesos. Antes se hacían todas las cosas, hacerse ropa o caminatas por el campo, etc. Definitivamente, el humorismo o el juego, sobre todo cuando son sanos, eliminan las ansiedades del presente a favor de las certezas del futuro. Pero no se vaya a confundir. Esto no significa que haga de su vida un culto al placer, que se mantenga permanentemente en el humorismo o en el juego. Como ya le dije, es cuestión de ritmo. El esparcimiento es sano cuando la incluimos en nuestras vidas de manera rítmica. Entonces se valora y cumple su función cuando se alterna sabiamente con el trabajo. El esparcimiento adquiere valor cuando se conquista con el trabajo. No lo olvide, la clave es el ritmo. El tiempo libre tiene sabor cuando ha sido bien ganado. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.